No te muevas. Estás viendo el Canal 2. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Consultándole a Gloria H. Siempre les he dicho que me gusta mucho que se comuniquen con nosotros, que nos digan qué les interesa, qué temática les gustaría trabajar. Este programa trata de ser una información sencilla, a veces tratar de digerir ciertos conceptos psicológicos para que los podamos tener como base para nuestra vida, para la educación de nuestros hijos. Recibir información es lo que nos cambia el mundo. Recibir información es aquello que nos hace movernos. Si nos quedamos con las mismas ideas, pues no hay evolución. Les he repetido varias veces en este programa que la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Por eso es tan importante tener la opción de aprender, de leer, de buscar, de mirar dónde hay personas con mentalidades diferentes, no para repetir ni para seguirlas al pie de la letra, sino simplemente para confrontar con lo que tengo, con las ideas. Es tan importante cambiar las creencias, es tan importante revisarlas, porque eso es lo que nos permite podernos mover. Aquí viene una anécdota que creo que ya se las he contado, pero para los que nos están oyendo, en este momento es interesante. Había una mujer joven que quería cocinar un jamón para la cena. Entonces, preparó el jamón, la carne, y le dijo a su marido que por favor le cortara las puntas a la carne para poderla cocinar. El marido le cortó las puntas y se preguntó, ¿por qué le cortas las puntas? Y ella dijo, porque así me lo enseñó mi mamá, porque así sabe mejor. Sin embargo, a ella le quedó la duda y dijo, ¿por qué será que le cortamos las puntas a la carne, al jamón? Entonces llamó a su mamá y le dijo, mami, ¿por qué le cortamos las puntas a la carne, al jamón? Y mamá le contestó, porque así me lo enseñó la abuela y así sabe mejor. Pero la muchachita, joven, inquieta, no se quedó con la idea, no se quedó con la sola respuesta de la madre y llamó a la abuela. Abuela, ¿por qué le enseñaste a mi mamá y mi mamá me enseña a mí por qué hay que cortarle las puntas a la carne, al jamón? Y la abuela le respondió, mi hija, porque es que si no, no me cabe en la olla. Mira, 3 generaciones haciendo algo con base en una creencia y la repetimos en una y en otra y en otra. Y a veces no cuestionamos las creencias y muchas veces lo que hace que cambiemos es revisar creencias. Hemos creído en ciertas cosas, pero el mundo se mueve, el mundo evoluciona. Y si nosotros cambiamos, entonces podemos empezar a entender que el mundo también es diferente. Y no podemos repetir la forma como vivimos. Hay gente que se asusta mucho porque dice, lo están cuestionando todo. ¡Qué maravilla! Si lo están cuestionando todo, significa que estamos vivos. Significa que hay cosas para revisar. Significa que hay muchas situaciones que hay que cambiar y que el mundo evoluciona. Soy personalmente de las que creo que el mundo no involuciona, el mundo no se devuelve. Hay personas que consideran que los niveles de violencia que tenemos, que los niveles de agresividad son únicos en el mundo. Hay un autor que se llama Paniker que explica que no es verdad, que el mundo no va para atrás, que los niveles de violencia que tenemos son muchísimo menores que los que había hace muchísimo tiempo. Pero lo que sucede es que esos niveles de violencia, claro, como están mucho más publicitados, como hay redes, como hay tanto, entonces una situación de violencia en un lugar, ¡pah!, se expande y se vuelve increíblemente grande. Pero ni siquiera situaciones de violencia, si están aquí, si viven en Colombia, si nos están viendo en Colombia, saben que acaban de hacer unas medidas drásticas
en un barrio llamado el Bronx, que es un barrio de horror, en un infierno. Hay muchísimas personas que se han cuestionado por lo que sucede en el Bronx, que fue precipitado, que nosotros en Colombia tenemos unas situaciones de violencia que no tienen en ningún otro país. A veces cuando nos miramos en Colombia los unos a los otros, nos miramos de manera muy dura. Y hay gente que ha dicho que los niveles de violencia de Colombia son únicos. Y entonces que hay casas de pique, que es casa de pique, donde pican a las personas, que hay casas donde tiraban las personas a los perros furiosos para que las devoraran, que quemaban a la gente en el ácido, que tenemos niveles de violencia únicos. No estoy negando nunca ni jamás que son niveles de horror, pero ¿qué tanto es la maldad, es la enfermedad, la que forman parte de la condición humana? Porque aquí en Colombia son horrores, pero ¿qué sucede en los pueblos yidaístas, en tantas regiones del mundo donde la violencia, qué tal todo lo de Boko Haram, todo esto que hace este hombre, todas estas cosas de crueldad absoluta? Y creo que es muy importante entender que la violencia no es únicamente colombiana, que la violencia está en todas partes. Eso no es justificación, porque allá matan, que aquí matemos, no. Pero es entender que no pertenece a una nacionalidad o a un territorio. Los yidaístas, hay gente que ha tenido crueldades infinitas. ¿Qué tal el Holocausto? ¿Qué tantas cosas que se hicieron con niños, con adultos, con personas enfermas? Eso, la mirada para atrás no es para, bueno, todo el mundo lo hace, hagámoslo nosotros. No, pero es para entender que no es Colombia, que es el mundo entero. Y cómo podemos empezar a mirar diferente, cómo podemos educar diferente. Hemos trabajado los temas de educación de niños, pero hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que es el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué sucede? El miedo y las mentiras, porque están absolutamente ligadas. Nosotros siempre queremos que la gente sea franca, que la gente nos diga la verdad, pero la mentira y el miedo son como dos elementos que van absolutamente unidos. Cuando a ti te mienten, cuando tú sientes que una persona te está mintiendo, la primera condena es para la persona que miente. Tú mentiste. ¿Por qué me estás diciendo una mentira? Sin poder preguntarme, hacer dos preguntas básicas. ¿Qué hay detrás de la mentira? ¿Y por qué me mienten? ¿Qué tengo yo para que la persona me tenga que mentir? Porque no solamente el otro miente porque sí. Claro, cuando hay una mentira hay dos personajes. Hay uno que recibe la mentira y hay otro que dice la mentira. ¿Qué tanto hay miedo en esa parte? ¿Te mienten por qué? Te mienten porque eres una persona muy fuerte, eres una persona muy dura, eres totalmente aterrador. El otro te ve como un monstruo y entonces cuando hay una mentira siempre detrás puede haber miedo. Miedo a cualquier situación. Puede haber culpa, puede haber situaciones de vergüenza, puede haber mucho. Pero el miedo, la mentira genera que yo me estoy encontrando a un monstruo, que posiblemente no sea tan grande afuera, pero yo lo siento como un monstruo. Y entonces la mentira viene como un mecanismo de protección. La mentira es sobrevivencia. Yo no estoy diciendo que sea justificada. Yo no estoy diciendo que vale la pena seguir mintiendo. Lo que quiero que miremos es que la mentira es una forma de defendernos de algo, de evadir un miedo hacia algo. La mentira no es fácil de manejar, pero la mentira conlleva miedo. La mentira está llena de fantasmas. Aquí hay unos fantasmitas bien importantes. Los fantasmas. Cuando yo tengo fantasmas, yo me encuentro. Construyo un mundo imaginario porque no acepto la realidad. Como no la acepto, me construyo una explicación para ello y la construyo para afuera. Tengo muchísimo miedo. Así sea bueno o malo lo que haya actuado, la mentira siempre te conlleva a una primera pregunta. ¿Qué tengo yo para que me tengan que mentir? Si estás en la casa y estás frente a tus hijos, si tus hijos te mienten, claro, hay que revisar por qué mienten. Pero la primera pregunta es para ti.
¿Qué tan duro eres? ¿Por qué no hay confianza para decir la verdad? ¿Qué es una mentira? Porque también las mentiras es que no me dijo todo lo que me tenía que decir. Callar información no es mentir. No necesariamente implica mentir. Callar información puede ser una forma de no decir absolutamente todo. Y tú no tienes que ser tan crítico, tan absolutamente rígido, tan militar de decir eres un mentiroso. Esa es una frase muy fuerte. Y cuando alguien te miente, la primera reacción es ¿qué pasó conmigo que me tuvo que mentir? Y la segunda, ¿qué está teniendo en el fondo de ese corazón? ¿Qué sentimiento, qué emoción tiene esa persona? Porque muy posiblemente me voy a encontrar con el miedo. El miedo es un monstruo. El miedo no tiene palabras para explicar. El miedo. ¿Qué nos produce el miedo? Alguien en psicología dijo hace mucho tiempo que todos los miedos remiten al miedo básico de los seres humanos. ¿Cuál es el miedo básico de los seres humanos? La muerte. Todos los miedos remiten a la muerte. Todos los miedos nos hablan de esto. El miedo a que nos abandonen, el miedo a que nos castiguen, el miedo siempre. Todos terminan en el miedo a la muerte. Y la muerte no la podemos desechar de la condición humana. Entonces, aprender a manejar el miedo también es una forma de trabajar la mentira, porque la mentira termina siendo una protección, una forma de sobreaguar ante un castigo, ante una situación a la cual le tengo miedo. ¿Cuáles son las mentiras más comunes? No podríamos hacer una estadística de mentiras, pero muy posiblemente uno de los miedos más grandes que tenemos es a defraudar, a que no nos quieran, a que nos rechacen. Y muchísimas veces hacemos cualquier cosa para no perder afecto, para no perder una mirada de reconocimiento. Una persona segura, una persona con mayor criterio, posiblemente no se sienta tan amenazada y pueda decir la verdad porque no tiene en riesgo el afecto ni la aprobación. Muchas de las situaciones que se dan por la mentira es una necesidad de reconocimiento, una necesidad de no perder puntos ante ti, una necesidad muy importante de saber que yo quiero seguir siendo importante, que tú no me vas a desechar o que tú no me vas a voltear la espalda. O en el trabajo o en cualquier parte, siempre en la mentira, además del miedo o incluido el miedo, está el pavor al rechazo, al desafecto, a la indiferencia. Entonces construyo un mundo. Hay mentiras increíbles. Hay gente, por ahí dice el refrán, que hay gente que se construye las mentiras y se las cree. Es tan importante creerse las mentiras porque el mundo real asusta. El mundo real no nos gusta, no me gusta y construyo un mundo imaginario. Conocí alguna vez un caso realmente extremo de una niña que vivía en un mundo totalmente fantástico. Alguien lo podría catalogar como un mundo mentiroso. Desde la psicología y desde lo que trabajé con ella, hablo de un mundo fantasioso. Esa chiquita tenía tanto miedo del mundo real, que cada vez que llegaba a su casa y pasaba la puerta de su cuarto y entraba a su habitación, ella entraba a un mundo imaginario. Y ella entraba al mundo de los sueños. ¿Qué había en ese mundo de los sueños? Se los cuento después de comerciales. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. No permita que el alcoholismo afecte su vida. ¿Necesita ayuda? Llame a Alcohólicos Anónimos 018-510-522. Búsquenos en la primera página del directorio de su ciudad.
Esta chiquita entonces les decía, entraba a su casa y a su cuarto. Y cuando entraba al cuarto, entraba al mundo imaginario. A un mundo imaginario y fantasioso donde los muñecos que tenía, los juguetes que tenía, le representaban un rey, una reina, un príncipe. Y ella formaba parte de ese escenario. Era un mundo patológico, claro, pero era el mundo que ella había criado, ella había generado, ella había construido para defenderse de la hostilidad del mundo de afuera que no le gustaba. Es muy importante destacar esto porque esta chiquita, esto es un círculo vicioso. Entre más me meto en ese mundo de la fantasía y de la mentira, más me alejo de la realidad, y es allí donde bordeo el mundo psicótico, el mundo de la enfermedad mental, porque la mentira, hay mentiras de defensa, hay mentiras para evadir el miedo, pero hay un momento en que la mentira puede llegar a ser totalmente patológica y la mentira te introduce o te construye un mundo fantasioso que te aleja de la realidad. Hay personas que necesitan vivir en ese mundo y más que un castigo o una censura merecen es una ayuda psicológica, porque el mundo real les produce tanto temor, o el rechazo, o el abandono, o el juzgamiento, la indiferencia, que construye un mundo imaginario. ¿Para qué? Para defenderme. Entonces, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del miedo y estamos hablando de la enfermedad mental, porque van muy ligadas, es un camino que lo uno va conduciendo al otro. Ahora, hay alguien que dice que existen las mentiras piadosas. Claro que existen las mentiras piadosas, pero hay una mentira, uno puede acomodar ciertos hechos. Lo importante de todo esto es que posiblemente vivimos en pos de la verdad, pero no hay una verdad. Puede haber tantas verdades como personas, y allí es cómo confrontamos, cómo aprendemos a convivir desde la diferencia de las verdades, porque las maneras de mirar el mundo son distintas. La interpretación de ese mundo construye tu propia verdad, que puede que no coincida con el de otro y la otra persona te diga, eres un mentiroso. Un ejemplo clarísimo de lo que es la interpretación y la multiplicidad de las verdades es que nosotros en el mundo occidental podemos decir que las Torres Gemelas de Nueva York fueron una ofensa violenta contra el mundo occidental, fueron una agresión. Y en el mundo oriental nos pueden decir quién dijo, si fue una medida magnífica de Osama Bin Laden. Dos maneras de mirar la vida. Yo no estoy diciendo ni correcto ni incorrecto. Lo que estoy hablando es de las dos posiciones. ¿Cuál es la verdad de Oriente? ¿Cuál es la verdad de Occidente? ¿Cuál es la mentira de Oriente? ¿Cuál es la mentira de Occidente? Entonces, cuando tocamos el mundo de la mentira, tocamos el mundo de la verdad y el mundo de la realidad. Hay miedo, hay rechazo, hay inseguridad y hay interpretaciones distintas. La mentira es difícil de erradicar, es un mecanismo humano para defendernos de un peligro. También en determinada situación de peligro, tú puedes construir, puedes imaginar una historia para protegerte. Detrás de la mentira siempre hay una necesidad de defensa. Y lo que quisiera un poco no es que ahora premiemos la mentira, ni más faltaba, pero que entiendas que la mentira es un síntoma de algo, que la mentira de una persona te está diciendo mucho más a través de la mentira que cuestionar la verdad, qué fue lo que dijiste. La personalidad de la persona que miente es mucho más importante de investigar que juzgar y condenar y castigar. Claro, la mentira tiene consecuencias y hay que enfrentarlas, no te estoy diciendo que no. Pero cuando te acerques a una persona que miente, antes que juzgar, revisa qué está pasando con ella y qué pasa conmigo, porque el mentiroso o la mentirosa está frente a alguien que posiblemente sea muy juez, que posiblemente sea muy duro. Sobre todo con los niños y las niñas hay que tener muchísimo cuidado. Ojalá a un niño o una niña jamás le digas mentiroso o mentirosa. No estás diciendo la verdad, tienes algo que decirme, quieres decírmelo de otra manera, pero ojalá no les endilgues la palabra mentiroso. La palabra mentiroso o mentiroso es una palabra muy juzgadora, es una palabra totalmente drástica. Si trabajamos un poco la autoestima, si trabajamos un poco la construcción de un mundo seguro en este niño o esta niña, hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando tú le dices mentiroso,
lo estigmatizas. Le estás poniendo una lápida encima, yo soy un mentiroso. Y claro, el niño o la niña empieza a construir, tengo que seguir mintiendo porque yo soy mentiroso, ya tengo el estigma, ya tengo la personalidad del mentiroso y es bien complejo salirse de ello. Las mentiras nos enseñan muchísimas situaciones para revisar. Nos están diciendo que hay que cambiar situaciones. Más que juzgar y condenar, es todo un proceso de revisión. Dijéramos que ante la mentira tú tienes un trabajo de investigación. ¿Por qué se miente? ¿Quién está mintiendo? ¿Qué está pasando con el mentiroso? No te asustes, solamente investiga. A tu chiquito o a tu chiquita o en el colegio, profesor o profesora, ese niño no es un mentiroso, esa niña no es un mentiroso. Ese adolescente que construye mentiras merece más revisión que crítica, porque te está diciendo que hay algo en el mundo que lo asusta y tenemos que darle la mano. Los mentirosos tienen por lo general una inseguridad grandísima. Quieren construir el mundo a su manera, no aceptan la realidad. Quieren construir un mundo fantasioso y meterse en él. La realidad los golpea. Hay algo en la realidad que les hizo mucho daño, o la indiferencia, o la frialdad, o el rechazo afectivo, o el no darle la razón, o no haber reconocimiento. Porque también detrás del mentiroso hay una necesidad muy grande de reconocimiento. Y es casi como decirte una mentira para que la creas. En estos días me decía alguien en el consultorio, es que yo no quiero que se burlen de mi inteligencia. Perdóname, el que te digan una mentira no es una burla a tu inteligencia. No creas que estás en peligro, no creas que te están diciendo bobo o boba. El mentiroso que te está diciendo una mentira tontísima o una mentira muy profunda, lo que él tiene más miedo él que cualquier cosa. Muchas veces frente a los niños les decimos que nos dicen o nos damos cuenta que nos dicen unas mentiras elementales facilísimas de captar. Eso te significa que el niño tiene miedo. Si tú lo puedes coger fácilmente en la mentira antes de la condena, edúcalo para que aprenda a hablar y no tenga que construir la mentira. Es mucho más valioso que el niño pueda hablar. Claro, si tú le dices al niño, para mí lo más importante es que siempre me digas la verdad, podemos hablar después del castigo o de la consecuencia que va a tener la mentira. Pero si tú acostumbras al niño a que enfrente, a que diga la verdad, estás construyendo un ser de bien, un ser que puede tener un criterio mayor y afrontar consecuencias a veces negativas de los hechos. Detrás de la mentira hay todas unas lecciones de aprendizaje. No la censures ni castigues de entrada. Entiende que si alguien te miente, tú tienes allí un proceso de investigación y un aprendizaje para tu propia vida. Hay tantas cosas que podemos aprender. Entiende también que los errores son parte fundamental de la vida. No puedes pasar sin equivocarte. Alguien decía, si pasas un día sin equivocarte, sospecha, algo va mal. Los errores son la fuente de aprendizaje, lo que nos ayudan a crecer. Las mentiras, el miedo, las enfermedades, las equivocaciones, todo habla de un ser humano en proceso de crecimiento. Bueno, aquí hay un tema importantísimo que ojalá les sirva. No es la última palabra, síganlo construyendo. La mentira es un proceso de investigación. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negras grandes con gran tumba. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Río con mis prietillos.